Comenzamos y vamos a seguir hasta que lleguemos al día de Navidad. Y esta mañana, en acuerdo a lo que vamos a estar viendo en las Escrituras, vamos a ponernos de pie, por favor. Y si abren sus Biblias, si hay alguien que no tiene una Biblia, debería de estar los versículos en la pantalla. Pero vamos a estar en Mateo 1 en las Biblias, Mateo 1. Comenzaremos a leer en el versículo 18 en adelante, Mateo 1, 18 en adelante. ¿Estamos ahí? Me siguen, por favor, con su vista. El nacimiento de Jesucristo fue así, versículo 18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo sus pecados. Todo esto acontecerá para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la historia de Navidad. Bendice, Señor, esta mañana. Ayúdame a ser una ayuda y una bendición a tu pueblo. Gracias por las verdades eternas que son nuestras. Ayúdanos a adueñarnos a ellas y a la fe que tenemos. Gracias por este gran milagro de la venida de nuestro Salvador. Glorifícate ahora, exáltate a ti mismo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Una breve explicación de lo que la palabra de Dios nos dice cuando nos dice que José estaba ya desposada a María con él. Un matrimonio se consumía en tiempos bíblicos en dos partes. Y en sí, esta primera parte usualmente era más importante y más crítica que la segunda. La primera parte del matrimonio era de lo que está hablando aquí la palabra de Dios cuando dice que María estaba desposada con José. Podría decirse que era la anunciación y la promesa hecha de parte de las dos familias de que esta pareja estaba comprometida. En este tiempo el papá de la familia pagaba parcialmente el dote que se pagaba por medio de un padre a la familia. Hermanos, yo tengo 4 hijas y siempre, ¿verdad? Cuando llegaron las bodas se preguntaban: ¿cómo se va a hacer esto? ¿Estilo mexicano o estilo güero? ¿Verdad? Y estilo mexicano, ¿quién paga? ¿Quién paga? El hombre paga, ¿verdad? Bueno, ya el hombre no paga. Y luego aquí en American, ¿verdad? Pues el papá de la novia es el que tiene que salir con todo. Y entonces ya se imaginan, hermanos. Pero yo creo que lo bíblico es lo correcto, y eso es que el hombre viene. En tiempos bíblicos, cuando tú querías casarte, venías y presentabas a la familia de la novia tantos talentos de oro, amén, tantas ovejas, tantos camellos. Por eso es que algunos en nuestra iglesia, que para siempre van a ser eunucos, no van a casarse. Pero en este tiempo es cuando se daba el dote o la mitad del dote, porque era muy importante y muy serio.
Desde ese momento en adelante, cuando un joven se desposaba con una jovencita, desde ese momento en adelante ya estaban considerados casados. Si durante ese periodo se encontraba que la jovencita había sido infiel, la acusarían de adulterio. Y acuerdo a Deuteronomio, la palabra de Dios dice que habiendo encontrado impureza en una jovencita, entonces la sentencia era muerte. Cuando dice la palabra de Dios que él estaba desposado con María, y dice la Biblia que antes que se juntaren se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se tomó una gran fe de parte de José. Creer lo que literalmente viene siendo nada menos que un milagro. Hermanos, la vida cristiana es un milagro. Déjenme tomar un poco de tiempo para definir un milagro. Un milagro simple y sencillamente es lo que está fuera del alcance de la lógica o de las leyes naturales del hombre. ¿Sí oyó lo que acabo de decir? Ahora, hablé de leyes naturales del hombre por la sencilla razón que gente escéptica y gente incrédula, modernista, ateos, agnósticos, no aceptan milagros. Y no los aceptan bajo la premisa de que no hay una ley de la naturaleza que pueda explicar. Pero no se les ocurre que hay leyes bajo las cuales Dios opera que el hombre no conoce. Mi Dios es un Dios de honra. El orden de Dios es lo que mantiene todo este universo. Hermanos, esta mañana amaneció porque el Señor así lo dictó. Él sostiene a toda su creación. Él es el creador, Él sostiene toda la creación. Él es el que implementó y puso en lugar todas las leyes de la naturaleza. Él, no la madre naturaleza, Él. Y el hombre constantemente está descubriendo. Yo me asombro y saben, a veces como un recurso de comedia y para hacerme reír, hermanos, yo casi semanalmente estoy recibiendo reportajes de artículos de la ciencia y es increíble cuántas veces, ¿verdad?, estoy escuchando ahora que se equivocaron los científicos, que descubrieron algo que no sabían. Pues hay un montón que el hombre no sabe. Pero Dios es un Dios de orden. Los milagros caben dentro de reglas que están fuera de nuestro alcance el poder comprender. Un día las vamos a comprender. Pero hermanos míos, el negar que Jesucristo nació de una virgen, negar el nacimiento virginal de Jesucristo es negar que Dios es un Dios de milagros. Gente que tiene problemas con esto y entre ellos muchos que se llaman cristianos. Y yo sugiero y vamos a ver en esta mañana, hermanos, que es imposible que usted sea incrédulo en cuanto al nacimiento de Jesucristo y la natividad y el nacimiento de Jesús por medio de una virgen. Es imposible que usted diga que usted no cree en eso y que usted sea llamado cristiano. Llámese cualquier otra cosa. Pero cristiano usted no puede ser. Y les voy a explicar la razón del por qué el día de hoy. Pero déjenme primero ayudarnos a comprender la situación en la que se encontraba José. Déjenme decirle que en primer lugar, proféticamente, Jesús tenía que haber nacido de la línea davídica, de la casa de David. Y por eso es que José fue escogido. Pero dice la Biblia que antes de que él se juntase con ella, se halló que ella ya estaba embarazada. José era un hombre justo. Versículo 19 dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Déjeme decirle lo que esto quiere decir. José, hermanos míos, creía que María le había fallado. La única razón de por qué José
tuviera la intención de dejarla. Era porque él estuviera convencido de que María le había sido infiel y que le había fallado. Una cosa es segura, que él, comprometido con ella, ahora oye que María estaba embarazada y que estaba esperando un bebé. Ahora, en inglés, aquellos de ustedes que entienden inglés se dieron cuenta en la capción esa pequeña que vimos, que bueno, imagínese usted. Imagínese usted que María viene y le dice a José: José, no sé cómo decirte esto, pero estoy esperando un bebé. Y esto, lejos de que pienses, José, que yo te he sido infiel o que yo te he fallado, el ángel de Dios vino a predecir y a decirme que esto sucedería, y lo que ha sido concebido delante de mí es por el Espíritu Santo. Déjeme hacer una pregunta. ¿Usted se la creería? ¿Usted se la creería? Yo sé, hay ustedes que quieren hacerse los santuchos. Yo creería, pastor, yo creía. No, no es cierto, no crees ni en la luz eléctrica. Hermanos, miren, qué cosa más difícil, pero fue en este escenario y por esta razón que José, convencido de que María le había fallado, que Dios vio la necesidad de enviar el ángel del Señor de nuevo a revelarle a José lo que María le había confirmado. A declararle a él que no tuviera miedo. Dice la Biblia que mientras él pensaba esto, viene el ángel del Señor y se le aparece en el versículo 20 y dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de qué, hermanos? Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿Por medio de quién, hermanos? 700 años antes que esto. Hermanos, 700 años antes que esto, Isaías el profeta escribió: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. 700 años antes que esto fue escrito. Y ahora Mateo nos hace saber y dice: esto aconteció, esto sucedió en cumplimiento de la profecía por medio de Isaías el profeta, quien escribió en Isaías 7, he aquí, versículo 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es. Y la frase y lo predicho por el profeta van juntos con lo declarado y la importancia del milagro, hermanos, del milagro. Y les voy a decir, milagro en tantas formas y en tantas maneras. No voy a poder explicar todo el día de hoy, pero el milagro del nacimiento virginal. Mas hay ciertas doctrinas, una doctrina es una enseñanza. Hay ciertas doctrinas sin las cuales el cristianismo no puede existir. Y primera de ellas, y primordialmente entre todas, es esta doctrina del nacimiento virginal de Jesucristo. La razón de por qué yo le digo a usted que si usted dice: no, yo no creo eso, de cómo que nace un bebé y que ¿verdad? No fue por medios normales. Ay, eso de que un espíritu vino y que María terminó embarazada. Yo no creo eso. Usted tiene derecho de creer lo que usted quiera, pero no se llame cristiano. Es imposible que usted sea cristiano si usted y yo no creemos el nacimiento virginal de Jesucristo. Es una cosa asombrosa el día de hoy cuánta gente proclama ser cristiana, cuánta gente dicen que son cristianos
y niegan el nacimiento virginal de Jesucristo. Declaraciones de liberales que niegan el nacimiento virginal. Algunas de ellas, al seguir, algunos liberales dicen, más gente llegaría a nuestras iglesias si cristianos abandonarían pedacillos de cuentos de hadas como la historia de la natividad. Este liberal está diciendo, más gente llegaría a la iglesia si despidiéramos estos cachitos de fábulas, de cuentos de hadas, como el nacimiento de Jesucristo. Otro dice que hay una necesidad que tiene el cristianismo. Vean cuál necesidad él creía que el cristianismo tenía. Él creía que la necesidad del cristianismo era de moverse más allá del cuento de la natividad y separar los cuentos de la realidad. O sea, ambos pensando que ese asunto del nacimiento virginal de Jesucristo es un cuento de hadas. Es algo que existe solamente fuera de la realidad. Otro dijo que las buenas nuevas del evangelio serían más creíbles, hubiera más credibilidad en el evangelio si no creyéramos el nacimiento virginal de Jesucristo, hermanos. Si no hubiera nacimiento virginal de Jesucristo, ni hay evangelio. No hay evangelio. En un artículo en religionstolerance.org, la Biblia el reportaje nos dice, no la Biblia, el reportaje nos dice que 30% de ministros en Escocia no creen en el nacimiento virginal. Y más, y no nomás en relación al nacimiento virginal. ¿Sabe? Déjame decirle algo, que cuando la doctrina ya no es importante. Yo oigo a gente decir, lo más importante es el amor. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es la doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. De verdad que amor es únicamente importante cuando lo que estás enseñando del amor está doctrinalmente correcto. De manera que el amor no es lo más importante, es la doctrina que es más importante. Porque hoy en día hay una doctrina torcida en relación al amor. Pero mire, en este sitio, webpage, que se llama Religious Tolerance, y todo en el nombre de tolerancia religiosa. Hermanos, quiero que cada uno de nosotros pongamos atención y pongamos atención muy bien. Toda esta idea de borrar todas las líneas doctrinales y olvidarnos lo que dice la palabra de Dios. Amémonos nada más, todo está bien. Todo esto, hermanos, es la antesala a la iglesia del anticristo. A la iglesia que será formada de todas las religiones. Y yo estoy convencido que se va a hacer bajo la bandera falsa de este asunto del amor. Pero mire lo que Juan, el apóstol del amor. Juan es considerado en la historia como el apóstol de amor. Juan es el apóstol de... ¿Cuál es el apóstol de? Y miren lo que Juan, el apóstol de amor, dice allá en 2 de Juan 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y hasta allí estamos bien. El único problema es que la gente no sigue leyendo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. De manera que alguien que no obedece a Dios no está amando. A mí me importa cuánto hable del amor, la persona que no obedece a Dios no está amando. Porque amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Este mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en... Está hablando del nacimiento virginal. Quien esto hace es engañador y es ¿qué? Más este es Juan. Yo creo que este día Juan no estaba amando.
Yo creo que ese día a Juanito se le olvidó que él era el apóstol de amor, porque está diciendo cosas que alguien que ama no diría. No puedes decir. No, ¿cómo vas a llamar a la gente engañadora? ¡Qué insensitividad! Sigue leyendo, por si acaso crees que fue insensitivo. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni comas carne asada, ni tacos, ni enchiladas, ni chilaquiles con él, eso está en el griego. Ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en ¿qué? Eso es Biblia. Eso es Biblia. Pero hoy a nivel doctrinal y hasta en nuestras iglesias, les repito esto constantemente a cada uno de ustedes que siempre andan hablando del amor. Una cosa que me doy cuenta de gente que dice, ay, es que no aman, ay, es que no aman, ay, es que no aman. ¿Y saben lo interesante? Que verdaderamente lo que están diciendo, ay, nadie me ama a mí. Alguien que ama no está preocupado que si te aman, nomás ama. Nomás ama. Y déjeme decirle algo, yo amo a los que aman al Señor. Dije, yo amo a los que aman al Señor. Y dice la Biblia que el que tiene los mandamientos y no los guarda, ¿ama a Dios o no ama a Dios? No ama a Dios. Pero miren la advertencia. Dice la Biblia, no lo recibas ni en tu casa. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Ese es para un montón de ustedes que dicen, pues yo recibo de todo. Vienen a la casa los mormones, me dan arrocito, me dan frijolito. Los testigos de Jehová, todos somos hermanos. No sé qué Biblia estás leyendo tú. Bueno, yo creo que más bien el problema es que no estás leyendo la Biblia. La palabra de Dios dice, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido está participando en ¿qué? En sus malas obras. ¿Por qué es importante, hermanos míos, el nacimiento virginal de Jesucristo? Bueno, es importante primeramente porque el milagro del nacimiento virginal declara la identidad de nuestro Salvador. La palabra de Dios nos dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y los testigos sin Jehová, dije los testigos sin Jehová, no de Jehová, sin Jehová, le han cambiado a las escrituras, por lo cual escribieron su propio desastre de Biblia por medio de el presidente, que en la corte está comprobado cuando se le preguntó que si él conocía los lenguajes originales de la Biblia, el griego y el hebreo. En la corte está anotado, ¿verdad?, de que él tuvo que confesar que no conocía los idiomas originales de la Biblia, pero se pone a sacar una Biblia y toda conveniencia para que dijera lo que ellos quieren que dice, porque ellos niegan que Jesús es Dios. ¿Me están escuchando? Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, ¿qué, hermanos? Ellos le pusieron aquí, el verbo era un Dios. Y la verdad es que aquí, hermanos, habla del verbo y dice logos en theos. En el griego está más fuerte, está al revés. Theos en halagos está diciendo Dios era el verbo. La palabra de Dios nos dice en el mismo capítulo, versículo 12, mas a todos los que le recibieron. Y déjeme decirle, esta es la razón que esto es importante.
No es suficiente decir, si tú recibes a Cristo como tu Salvador, eso es suficiente y no importa si tú crees verdaderamente que Él es Dios. Porque, hermanos míos, hoy en día todos dicen que han recibido a Cristo. Tú habla hoy con un testigo sin Jehová, habla con un mormón, habla con un católico y saben, esta gente por la verdad del Evangelio están perdiendo a tanta gente que en engaño ahora están usando nuestras palabras y nuestro vocabulario. Pero no es lo mismo. No puede alguien clamar el versículo 12 y el 13 sin el versículo 14. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de ¿quién? Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablando, hermanos, de la persona del Señor Jesucristo, refiriéndose a Él como el rey de Salem, como el sacerdote de Melquisedec. En Hebreos 7, versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. Fíjese el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Que ni tiene principio de ¿qué? Ni fin de día. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El nacimiento virginal era crítico, este milagro era crítico y menester de suceder, porque identificó a Jesucristo no como un hombre, lo identificó como Dios en carne. Si Jesucristo no nació de una virgen, hermanos míos, si Él no nació de la manera milagrosa que la Biblia nos dice que Él nació, entonces, hermanos míos, Él fue meramente un hombre. ¿Alguien me está escuchando? Hermanos, no solamente la Escritura, sino Él mismo una y otra y otra y otra vez, hermanos míos, declaró que Él era Dios. La palabra de Dios claramente nos dice que la importancia del milagro del nacimiento virginal es porque el nacimiento virginal declara la identidad de nuestro Salvador. Completamente hombre, pero a la vez completamente Dios. Si José hubiese sido el verdadero padre de Jesús, entonces Jesús fue meramente un hombre como cualquiera. No pudiera haber sido Dios como las Escrituras dicen que Él es Dios y como Él mismo declaró que Él era Dios. Número 2, el nacimiento virginal y el milagro del nacimiento virginal no solamente declara su identidad, sino afirma la pureza de nuestro Salvador. Jesús, para ser quien Él dijo que Él es, y para obrar lo que la Biblia dice que Él obró, no pudo haber heredado tu naturaleza y la mía. Si hubiera Jesús heredado nuestra naturaleza, hubiera heredado una naturaleza pecaminosa, la cual todos nosotros tenemos desde el nacimiento. ¿Me están escuchando? ¿Se ha dado cuenta que usted no tiene que enseñarle a su niño a pegarle a su hermanito? ¿Se ha dado cuenta de eso? Ven, mijito, déjame enseñarte cómo te suenas a tu hermana, ven. Hasta a ti te levanta la mano. ¿Te has dado cuenta que no tienes que enseñarle a mentir, aunque sí le enseñas a mentir? Porque es el mal ejemplo que tú le das. La maldad ya viene en cada uno de nosotros. Porque desde Adán, en Génesis 3, todos heredamos, hermanos míos, la naturaleza pecaminosa de Adán. Por lo cual la Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró al mundo, ¿por qué hombre?
un hombre, ese es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si Jesús hubiese nacido del mismo medio natural que usted y yo, entonces Él hubiera heredado, hermanos míos, su naturaleza pecaminosa y la mía. Pero eso es inconsistente. Porque entonces, hermanos, sería mentira lo que la palabra de Dios declara. Y lo que la palabra de Dios declara es que nuestro Salvador fue puro y fue perfecto. Y que Él nunca pecó. Ahora, si Él nació del medio natural como cualquier otro hombre, entonces hubiera heredado nuestra naturaleza y no sería perfecto y no sería puro. Pero la palabra de Dios una y otra vez nos habla de la pureza y de la santidad de nuestro Salvador. En 1 Pedro 2 dice la Biblia, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. ¿Ven eso ahí, hermanos? ¿No qué, hermanos? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Segunda de Corintios 5:21 de la misma manera dice, al que no conoció, ¿qué, hermanos? Al que no conoció pecado. Era imposible. Era imposible por quien Él era. Hermanos, Él era Dios en carne. ¿Me están escuchando? Era imposible que Él conociera el pecado. Era imposible que Él pecara. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 26 del capítulo 7 del mismo libro, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, ¿sin qué, hermanos? Sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si Cristo no nació de una virgen, entonces Él hubiera heredado la naturaleza pecaminosa suya y mía, y Él no pudiera haber sido quien Él dijo que Él era. Él era Dios en carne, completamente santo y completamente puro. ¿Por qué? ¿Por qué, una vez más, es crítica la doctrina del nacimiento virginal? Porque, hermanos, el hecho de que Jesús fue perfecto y fue santo, sin mancha y pecado, es la razón que está asegurado el ser aceptado el sacrificio que se hizo por usted y por mí. Juan vino como precursor, anunciando aquel que vendría después de él. Y llegaban los religiosos y le decían, tú eres el ungido, tú eres el Mesías que habría de venir. Y Juan contestaba y dijo, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy aquel que vine a anunciar su venida. Pero llegó el día, hermanos, que Jesús vino al río Jordán. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Juan lo vio, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que qué, hermanos, que quita el pecado del mundo. Acuerdo a la ley en el libro de Deuteronomio y acuerdo a la ley en el libro de Levítico, el cordero de expiación, el cordero que se escogía para derramar sangre sobre el altar y de esa manera expiar, hermanos míos, por los pecados del pueblo. Y I'm going to ask that you put one more passage up there for me that I put in the outline. Put 1 John chapter 2. Verses 1 and 2.
Hermanos, no nomás podía ofrecerse el sacrificio con cualquier cordero. El cordero tenía que ser limpio y sin mancha, tenía que ser perfecto. Entonces, cuando la Biblia dice que que Juan ve a Jesús y lo identifica y dice, por todas las edades los sacerdotes han traído sus corderos. Y una vez al año, en el día de la redención, ¿verdad? En Yom Kippur entra el sumo sacerdote a ofrecer sacrificios por el pueblo y a expiar el pecado del pueblo. Pero ahora aquí está el Cordero de Dios, el Cordero que Dios presenta, que quita el pecado del mundo para expiación. Y Juan, hermanos, en primera de Juan capítulo 2 nos dice lo siguiente. ¿Está ahí arriba en la pantalla, hermanos? No puedo ver para atrás, por eso les pregunto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros, ¿qué, hermanos? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el. Amén. Y vaya que a propósito, no solamente identifica que Jesús fue el sacrificio que Dios trajo, para siempre arreglar este problema que usted y yo tenemos, que se llama pecado. Y dice la palabra de Dios que Él no solamente es la propiciación por nuestros pecados, sino es la propiciación por los pecados de todo Él. Déjeme entre paréntesis nomás decir otra cosa. Está surgiendo hoy en día más y más la doctrina del calvinismo, que es una doctrina del infierno, que ataca el mero carácter de mi Dios. Le llaman la doctrina de los flojos. Esa doctrina fue promovida por Juan Calvino, que asesinaba y asesinó a muchos creyentes por creer en el bautismo bíblico. La gente viene y ven nuestro bautisterio y se asustan. Y dicen, ¿a poco ahí meten a la gente? Porque para siempre han estado acostumbrados a bautismos por aspersión. Eso quiere decir una chispita, ¿verdad? ¿Sabe usted que había tiempo que la iglesia de Roma tampoco bautizaba así, bautizaban bíblicamente? Mucha gente no conoce la historia de la iglesia. La palabra griega baptizo precisamente es lo que quiere decir sumergir. Entonces, si no hay sumergión, si no se sumerge una persona, entonces esa persona no ha sido bautizada bíblicamente. Porque representa la muerte y la resurrección de Jesucristo, que una persona ha muerto a su manera antigua de vivir y ha resucitado una nueva vida en Cristo. Esa es Biblia, eso es lo que la Biblia enseña. Y los cristianos del tiempo de Calvino enseñaban estas cosas y Juan los perseguía y los ahogaba. Asesinó cantidad de creyentes porque enseñaban la verdad. Pero este hombre promovió la idea y la doctrina de que Dios ya, por ejemplo, a todos los que estamos aquí, no importa si tú quieres o no quieres ser salvo, porque Dios ya apartó a algunos para el infierno. Y Dios ya eligió. ¿Quiénes van a ir al cielo? Solo los elegidos. O sea, quiere decir que ellos enseñan que Dios eligió a unos para el cielo y los demás, pues que no importa, van a terminar en el infierno. Ese es contra el carácter de mi Dios. Eso es contra lo que la Biblia dice. Amén. No voy a entrar en todo ese asunto de la doctrina, hermanos. Pero suficiente en decir hermanos, ¿qué más claro puede ser que la Biblia dice? Y entonces dices, bueno, ¿y qué de la muerte de Jesucristo? ¿Y sabe lo que ellos dicen? Pues la muerte de Jesucristo y su expiación, su obra propiciatoria nomás fue por los elegidos. Aquí mi Biblia dice que fue por todo el mundo. Amén. Déjenme decirle por qué le llamo la doctrina de los flojos.
Porque ellos dicen, pues todos los que van a ser salvos de cualquier manera. Entonces, ¿para qué evangelizamos? Pues ya no ganemos almas, porque quien va a ser salvo va a ser salvo. Pues, ay, ¿para qué estamos trabajando tanto? Y márcalo, que no hay, esto se la pasan haciendo nada. Aparte de que es una doctrina diabólica, porque acusa el carácter de mi Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra de Dios identifica a Jesucristo como aquel cordero presentado por medio de Juan el Bautista cuando él dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera Pedro 1:19 dice, sino que está hablando de la manera en que nosotros fuimos salvos y la manera que nacimos nosotros de nuevo. Dice, y dice la Biblia que no fue con sangre de toros o de animales o de bestias como tradicionalmente se conocía en los sacrificios del Antiguo Testamento, sino con la sangre preciosa de ¿quién, hermanos? Ahora mire, como de un cordero ¿qué? Y sin... porque así tenía que ser presentado. Entonces, si Jesús no nació de una virgen, entonces él no pudiera haber sido un sacrificio aceptado, porque hubiera tenido pecado igual que usted y yo. Pero este cordero fue un cordero sin mancha. Amén. Y sin contaminación. Y esa es la razón, hermanos, que gloria al Señor, el sacrificio fue acepto delante de Dios. Si Jesucristo, hermanos míos, no nació de una virgen, entonces fue un mero hombre. Y si fue un mero hombre, entonces Él heredó nuestra naturaleza pecaminosa. Y si Él heredó nuestra naturaleza pecaminosa, el que murió en una cruz hace aproximadamente más de 2000 años, fue un hombre pecador que no puede salvarte a ti ni a nadie. Pero no es así, hermanos. Él fue ese cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la importancia de la doctrina y la enseñanza del nacimiento virginal. Y déjeme decir también entre paréntesis que qué bendición que esta ocasión es tan importante para poder enseñar estas doctrinas. Digo eso porque hay gente que a veces se ahogan con un mosquito y se tragan el camello, por no decir elefante. Pues nosotros no celebramos la Navidad. Pues nosotros sí. Yo sí celebro el nacimiento del Salvador. Ahora bien, que tenemos que celebrarlo como es debido. La razón por la cual el día 25 usted debería estar aquí en la iglesia. Amén. Yo entiendo a los hermanos que resisten esto. Y lo resisten precisamente porque hay un montón de nosotros que nos hemos vuelto al comercialismo de la Navidad y no mostramos fidelidad al Salvador. Hermanos, que no sea así el día 25. Vamos a estar aquí a celebrar aquel que nació de una virgen, el Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado. Hermanos, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis declara y dice la palabra de Dios que se le preguntó a Juan, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tú ves? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de ¿quién? El Cordero, sin mancha ni arruga. Y fue aceptado este sacrificio. La razón de por qué dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? Estamos por terminar, pero escuche bien lo que le voy a decir. La palabra de Dios por esta razón dice en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Cada persona que está aquí, que ha confiado en Jesús como su Salvador, tú eres justo. Ahora yo sé que tu esposa a lo mejor tendría otra opinión. Pregúnteme a mí, pastor. Yo le hablo de la justicia de este. Hermano, yo sé que usted no cree. Yo creo que los hombres son más incrédulos que las mujeres.
Pero hermano, déjeme decirle, su esposa, si es cristiana, ella es justa. Ay, pastor, esta mañana me hizo dudar. Todos nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios en Él. En Él. Hoy yo, delante de Dios, en el récord que se encuentra en la gloria, en el libro de donde está todo el archivo de toda mi vida, está un récord completamente en blanco, como si yo jamás hubiese hecho nada, y delante de Dios yo me encuentro completamente justo. No porque nunca he pecado, sino porque el sacrificio del que nunca pecó fue acepto. Amén. Y ahora, todos nosotros en Cristo somos justicia de Dios. ¿Pero en quién, hermanos? ¿En quién, hermanos? En Él. No es nuestra justicia, es su justicia. Y eso nada ni nadie puede cambiarlo. Concluimos con decir que el nacimiento virginal comprueba la veracidad de las Escrituras. Esta profecía se dio en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí está el señal. He aquí que la Virgen, ¿qué, hermanos? Y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre, ¿qué, hermanos? Dios con nosotros. Dios, declarándonos quién sería este niño, declarándonos por qué vendría de la manera que él vino, declarándonos y afirmando la razón de por qué tenía que haber nacido de una virgen. Y 700 años después se cumple esta profecía. Y es la misma cita que el ángel le da a José, y como José era un hombre justo, estoy seguro que José pudo identificar la profecía de Isaías cuando el ángel le dijo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de ¿quién, hermanos? Cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 700 años después, la profecía se cumple. La Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, nada más déjenme decirle que el momento que comenzamos a despedir una doctrina, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde paramos? Hoy en día, en el nombre de amor, no importa, nada importa. Ahorita es el nacimiento virginal, después va a ser la resurrección de Jesucristo, después va a ser la veracidad de las Escrituras. Un momentito, hermanos, un momentito. No después, ya sucedió. Ya sucedió. ¿Va a creer usted que hay cristianos? No son cristianos. Hay gente que se llama cristiano, que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Porque con razón, hermanos, sus iglesias están vacías. ¿Cuántos se recuerdan del edificio que alquilábamos allí, que era la 54 y Figueroa era el presbiteriano? ¿Era la 54, Hernán? ¿La 52 era? Qué tremendo edificio. Un edificio, dueños presbiterianos. Ese edificio no se construyó como un museo. Lo llenaban. Hermanos, lo llenaban. Había un día que la iglesia presbiteriana era número 1 escuelas dominicales. Billy Sunday fue presbiteriano. Tremendo siervo de Dios. Pero comenzaron a hacer a un lado la doctrina de la inspiración, infalibilidad de las Escrituras. Y sus iglesias ahora parecen museos. Si este libro no es la palabra de Dios, hermanos, entonces ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos? Estamos gastando nuestro tiempo. Hermanos, no solamente este libro es la palabra de Dios, todo lo que nos dice es palabra de Dios. Y estaba un poco indeciso porque doctrina es, ¿verdad?
Dice, no sé, domingo en la mañana y de por sí los hermanos ya casi nomás les falta almohada cuando vienen a la iglesia. Muchos se acomodan ya de cuando comienza a comenzar a dormir. No van a poner atención, no van a entender. Pero mire, déjeme decirle, gloria a Dios. No solamente que Jesús nació, sino que nació de una virgen. Esa es la razón que Él es Dios. Esa es la razón que Él existió antes de la fundación del mundo. Esa es la razón que el sacrificio fue acepto. Esa es la razón que nosotros podemos tener completa confianza en lo que Él hizo por nosotros. Déjeme hacer una pregunta, querido visitante. ¿En qué está confiando usted para su destino eterno? Cualquier otra cosa aparte de Jesús es imperfecta. No ponga su confianza usted en lo que es imperfecto. Dije cualquier cosa, solo Jesús, solamente Dios es completamente santo y puro y perfecto. Usted pone su confianza en cualquier otra cosa, sea una religión, sea un líder religioso, sea cualquier otra cosa en la cual usted, o peor, usted pone su confianza en lo bueno que es usted. Por más que usted quiera engañarse. La palabra de Dios dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. ¿Y por qué ustedes están tan seguros que van a ir al cielo? Por el Cordero que fue ofrecido. Y yo le invito a que usted tenga esa misma seguridad antes de irse de aquí. Jesús prometió. Jesús dijo, todo aquel que en Él cree, en mí cree, no se va a perder, mas tiene vida eterna. Ve lo que Jesús hizo y solamente Él pudiera haberlo hecho. No podía, ¿verdad? En muchos lugares del mundo, esta Navidad en las Filipinas, como siempre hace, van a agarrar un chavo. Imagínese usted, van a agarrar a un cuate, lo van a poner en una cruz y lo van a poner clavos. Pues esa farsa y esa fantasía, ¿verdad?, que practica allá, sería lo mismo que sucedió hace más de 2000 años si Jesús no hubiera sido quien Él dijo quién era. Él era Dios. Y por eso es que la confianza de su salvación, la justificación y el pago de todo el mal que usted y yo hemos cometido descansa solamente en Jesucristo. Es a Él a quien yo le invito esta mañana. Celebre bien la Navidad. Tenga razón verdadera por qué va a celebrar, no nomás otra ocasión o pretexto para andar tomando y andar en la fiesta. Conozca hoy al que vino a este mundo para pagar por todos sus pecados y los de todo el mundo, que prometió que si hoy usted pone su confianza en Él, Él le daría a usted vida eterna. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando, hermanos, nadie mirando, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. ¿Cuántos aquí dirán, pastor, doy gracias a Dios por mi Salvador Jesucristo? Doy gracias a Dios y ahora comprendo por qué era necesario que Él naciera de una virgen. Hubiese sido imposible que Él fuera quien Él es, quien Él dijo que Él fue. Doy gracias a Dios, porque Dios fue hecho carne. Y gracias a Él y la sangre del Cordero sin mancha que fue presentada como sacrificio, yo estoy seguro de ir al cielo cuando me muera. Yo estoy seguro de mi salvación. ¿Cuántos aquí, usted tiene la seguridad de ir al cielo cuando muera? Usted está 100% seguro, está por 100% segura de ir al cielo cuando usted se encuentre con la eternidad. ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver esas manos bien alto, bien alto, bien alto. Gracias, hermanos. Gracias por ese testimonio.
Puede bajar la mano, gracias. Pudiera ver la mano sincera de aquella persona que dijera: pastor, yo no pude alzar mi mano. Yo no tengo esa seguridad. Pero pastor, yo quiero tenerla. Ore por mí. A ver esa mano sincera, a verla, bien alto, a verla, bien alto, pastor. Yo no sé, yo no estoy seguro, yo no estoy segura. Yo quiero tener esa seguridad. Ore por mí, pastor. Caballero, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Yo le estoy invitando a poner su confianza en Jesucristo. No una iglesia, definitivamente no esta. No una religión. Usted ya tiene religión. Y con toda su religión usted se muere ahorita y usted no sabe qué va a pasar con usted. ¿Sabe por qué? Porque una religión no puede darle lo que solo Jesús le puede dar. Dios le bendiga, señora. ¿Habrá alguien más? Caballero, Dios le bendiga a usted. ¿Habrá alguien más? Señora, Dios le bendiga a usted. Joven, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Mire, nadie le va a pedir que diga nada. Nadie la va a avergonzar. Alguien nada más va a tomar la Biblia y le van a enseñar en la Biblia cómo hoy usted se puede ir de aquí seguro del perdón de Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Quién más? Dios le bendiga. Amén. ¿Quién más? Padre Santo, gracias. Qué hora maravillosa. Qué diseño asombroso. Qué gran Dios fue quien obró todas estas cosas. Y todas estas cosas, toda esta grandeza milagrosa, la obró porque nos amaba a nosotros. Para darnos salvación, para darnos perdón de pecados, para darnos esperanza. Oh Señor, ¿cómo no vamos a vivir para ti? ¿Cómo no vamos a servirte? ¿Cómo no vamos a entregar nuestra vida, Señora, a tu disposición? Grandes cosas has hecho por nosotros. Oh, ayúdanos como tus hijos a comprenderlo. Gracias, porque nosotros como cristianos sabemos lo que celebramos esta Navidad. Gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendice tu palabra. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén.